Vamos a dedicar íntegramente al trigo. Compartiremos conceptos sobre fertilización, trigo doble propósito y trigo de verano. Todos temas tratados en una jornada sobre este cultivo que se realizó en la experimental del INTA Marcos Juárez. Para comenzar ya con el desarrollo, el ingeniero agrónomo Pablo Volatti recuerda cómo comenzó la campaña anterior. Arrancó primero con los perfiles de humedad muy secos, eran más dudas que certezas las que teníamos si sembrar o no trigo. Luego unas precipitaciones entre el mes de abril y mayo que sumaron 323 milímetros, terminaron de definir la campaña, nos dieron una especie de aliento. Habíamos salido de una campaña de verano que nos había dejado las napas bastante descargadas y alejadas de la superficie, profundidades aproximadamente de 3 metros, con lo cual no estaban jugando de manera positiva para ese cultivo de trigo. Prácticamente nos hemos acostumbrado a estos ambientes con profundidades de napa, en algunos casos que generan complicaciones, pero en muchos otros casos que nos generan un aporte de agua que al cultivo hace que tenga un plus de rendimiento. Durante el invierno las precipitaciones faltaron, no tuvimos aporte de precipitaciones o fueron precipitaciones muy bajas, de 2, 3, 5 milímetros durante los meses de junio, julio y agosto, con lo cual el trigo se hizo solamente con el agua que tenía almacenada en el perfil, que si bien no era excelente, pero tampoco era para descartar. Una campaña que comenzó con dudas para la siembra. Las lluvias ocurridas entre abril y mayo fueron decisivas y luego, con un invierno escaso de precipitaciones, el trigo llegó al final de su ciclo solamente con el agua almacenada en el perfil. Tal lo recordaba Pablo Volatti, y ante ese escenario nos preguntamos cómo fue el desarrollo de esos trigos. El desarrollo de esos trigos fue con una menor biomasa, por lo que te decía respecto a la menor oferta hídrica y a la no presencia o no participación de la napa durante el desarrollo de esos cultivos, y una helada ocurrida el 2 de octubre, en la cual mantuvo la temperatura por debajo de 0 grados durante más de 7 horas, nos sacó la mitad de la producción que tenían previsto esos trigos. Trigos que para el momento podrían haber sido cercanos a los 3.500 o a 4.000 kilos, terminaron rindiendo entre 18 y 20 quintales, o sea, entre 1.800 y 2.000 kilos, con lo cual terminamos bastante desalentados con el trigo durante la campaña pasada. En el momento de la cosecha del trigo llegó el aporte de agua por parte de las precipitaciones, prácticamente en exceso, ya que tuvimos lluvias de 150, 180 milímetros que se acumularon en pocos días, con lo cual para el trigo llegó tarde, pero trajo una muy buena recarga de agua para la soja de segunda. Para terminar con la relación trigo-soja, que si bien se toman como dos cultivos diferentes, pero tratamos de asociarlo, ya que uno trae beneficios al otro, y en este caso la soja terminó compensando, la soja de segunda terminó compensando esa falta de rendimiento en trigo, teniendo rindes en lotes de soja de segunda muy superiores a la media, de 4.500 a casi 5.000 kilos. Lo cual nos muestra que si bien con el trigo en la balanza tuvimos algunas contras, pero pudimos compensarla por suerte con la soja de segunda. La soja de segunda jugando un papel muy importante en el balance económico de un planteo trigo-soja, ya que la campaña triguera dejó en ese aspecto un sabor no muy dulce. Dijo Pablo Volatti que el trigo desarrolló una menor biomasa producto de una escasa oferta hídrica, tanto de precipitaciones como por aporte de napa. Una feroz helada le restó producción de granos, lo que ubicó los rendimientos apenas entre 18 y 20 quintales por hectárea. Eso fue lo ocurrido en la campaña triguera anterior. ¿Qué se puede esperar de la que viene? Ya que en pocos días más se deberá comenzar con la siembra. Ya arrancamos con un perfil mucho más lleno, con una napa freática que empieza a jugar, si bien en algunos casos tenemos napas a menor de 1 metro de profundidad, pero en muchos otros casos tenemos napas que están jugando a 2,5 metros. La recomendación es medir qué influencia tengo, para eso ya tenemos bastante desarrollado el tema de la instalación de freatímetros con barrenos de fertilidad, herramientas que la mayoría de los agrónomos disponen, y el análisis de humedad de suelo. En función de eso ya tenemos la base del agua para el desarrollo del trigo durante la próxima campaña. Sumado a eso, INTA tiene la red de ensayos de variedades de trigo en la cual podemos seleccionar en función de los resultados de las últimas campañas las mejores variedades, y también tenemos ensayos de fertilización, ¿sí? Cómo nos conviene utilizar el nitrógeno en estos ambientes con esta oferta hídrica. Todo este combo, en un contexto con un precio de trigo bastante promisorio, bastante interesante, hacen que el margen bruto de trigo se torne interesante, y sin dudar que con las experiencias que tuvimos de soja de segunda de la campaña pasada y lo que esperamos para el rendimiento de trigo de esta campaña, podemos esperar un muy buen
resultado económico para el doble cultivo trigo-soja. Recordemos que el trigo-soja en la actualidad, haciendo los números, el margen bruto es superior al de soja y superior inclusive al de maíz, con lo cual lo posiciona en una muy buena perspectiva para que el cereal ocupe gran parte de la superficie del departamento Marcos Juárez en la próxima campaña invernal. Buenas perspectivas en lo que hace al estado del suelo. Se recomienda medir la influencia que se tiene de napa, un análisis de humedad y utilizar la información que desde el INTA sale en cuanto a variedades y fertilización. Mientras tanto, el mercado aparece también como atractivo, por lo que se puede vaticinar un buen resultado económico.